Dios bendiga este espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos un tema de mucha bendición. Vamos a hablar de las maldiciones, su causa y la liberación. Amén. Esto es un tema que hay, e incluso muchas personas lo han debatido. ¿Por qué las maldiciones? ¿Por qué las bendiciones? Y hoy tenemos el pastor Américo Cuevas que nos va a dar un desglosamiento de lo que es la maldición, cuál es su causa, qué activa las maldiciones. Así que, hermano, te pido que te mantenga ahí, suscríbete, comparte este contenido que yo sé que será de gran bendición. Pastor Américo. Bueno, Dios te bendiga, hermano Stanley. Le damos gracias al Eterno, al Poderoso, a Yuhei Bajei, al Grande, por esta oportunidad que nos brinda. Y bendecimos a la audiencia, bendecimos a los hermanos de una manera especial y que la brajá de Hashem caiga sobre sus hogares. La brajá es la bendición del Eterno. Américo, sí. La causa, hablábamos fuera de cámara, que hay un poder que opera en la maldición y que muchas personas no progresan, que inician cualquier proyecto, le va mal, que incluso son cristianos, viven para Dios, pero entonces no encuentran una salida de cómo avanzar. Y me decía ahorita fuera de cama, ¿cómo operan estas maldiciones aún tú siendo cristiano? Sí, mira, estábamos leyendo en el libro de los Proverbios, capítulo 26, que dice, así como el gorrión, perdón, dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber una causa para que se active una maldición en la vida de una persona. Porque vamos a encontrar dentro de leyes espirituales que están operando permanentemente, está la ley de causa y efecto. Pero vamos a entrar por partes. Entonces, una maldición es la liberación de un poder hacia una persona y dicha persona tiene la capacidad y la autoridad delegada para hacer ese trabajo. Ahora, la persona que no tiene cobertura, que abrió el espacio, que rompió los límites eternos, principio establecido por Dios, abre la puerta y ellos entran. Viene el ataque. Hay que entender algo. Si Dios no hubiese puesto una cobertura sobre toda la humanidad, ya la humanidad no estuviera aquí. Satanás ya se la había comido, de arriba abajo. Ahora bien, cuando tú lees ese versículo, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, tú vas a encontrar que eso tiene parte de una literatura poética hebrea, lo que quiere decir que es un paralelismo. Un paralelismo es una comparación entre una cosa y otra. Ahora, esa fuerza oculta que cuando se origina produce enfermedad, produce escasez, produce pérdida, la cosecha se pierde el dinero, una serie de actividades que van fluyendo en la vida de una persona y de una familia. Ahora bien, la golondrina ni el gorrión tienen brújula. Wow. Ni tienen la capacidad, ni tienen instrumentos para dirigirse hacia un lugar como el avión, los barcos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la fuerza oculta que empuja a la golondrina a que se vaya, a que se mueva hacia un destino? Hay algo que le impulsa. ¿Y qué, Américo? Ok, entonces hay que ver que tenemos leyes espirituales que están operando constantemente. ¿Cuáles son esas leyes espirituales que están operando constantemente? Recuérdate de algo. Si tú abres la puerta, ella llega. Américo, tú has dicho algo muy poderoso. Tú hablaste de una puerta abierta, de cómo opera ese poder oculto que viene, pero que hay una legalidad que tú le permites o que le permitimos. Yo te digo ahorita fuera de cámara que la inversión más grande que hizo Dios sobre el ser humano fue colocarle un espíritu. Esa es la inversión más grande que puede tener un ser humano, porque eso es lo que te da el contacto con la divinidad. Américo, entonces por eso es que hay personas que a veces dicen, no sé, pero siento que algo negativo está operando porque la cosa me está yendo mal. Porque hay gente que pueden discernir cuando es algo que es como, bueno, mucha gente dice, bueno, brujería, hechicería, cosas que vienen negativas. Y hay personas que no son cristianos y pueden discernir cuando la cosa, como que hay algo oculto que estamos operando en ese punto. Mira, hay gente que están bajo los efectos de una maldición. Y hay gente que sienten el ataque. Hay gente que sienten ataque y no están bajo los efectos, pero sí sienten una batalla de que algo le está haciendo oposición.
Entonces, vamos a entrar por partes. Lo primero que hay que conocer cuáles son las leyes que están operando continuamente. ¿Por qué? Porque tu accionar, tu manera de vivir, hace que una de esas leyes se active. Ay, amén. Ahora, yo estoy violando las reglas de juego que Dios estableció. ¿Qué tú crees que pueda pasar? Se activa esa ley. Entonces, hay leyes. Vamos a ver por partes. La primera ley es la ley de causa y efecto. Una causa trae un efecto. Pero hay otra ley que se llama la ley del midá, que neguet midá, retribución acuerdo a la ofensa. ¿Cómo así, Américo? Oh, ¿qué quería Naamán? Naamán Quería mandar a ahorcar a todos los judíos. a Mardoqueo. ¿A quién ahorcaron? A Naamán. Ya. Vamos por Porque el plan de Naamán era que mataran de acuerdo a como Mardoqueo. tú ofendas a Dios. Porque tú tienes que saber algo. Eso puede retribuirse. Pero tú tienes que saber algo. Que hay tres fuentes de maldición. Explica la primera. La primera es Dios. Cuando Dios habló en contra de Sodoma y Gomorra, ¿no lo destruyó? Sí. E inclusive en el Dice, horrenda cosa caer en la mano del Dios vivo. Sí, no, y en el Edén, el Señor es que maldice en el Edén. Bueno, pues entonces, bendeciré a los que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Eso salió de la boca de Dios, Sí. eso no salió de la boca de Abinadel. Ahora, esa es una. Esa es la primera, la segunda Ese es causa. el hombre. Ay, espérate. Espérate, vamos por partes. Entonces, una persona tiene poder para maldecir. Pero, mi hermano, préstame la Biblia, ve. Espérate, vamos a buscar, porque yo no me quiero adelantar. Ah, está bien, vamos pues por sigue. partes, porque yo no quiero, porque es que el tema es muy profundo y Sí. muy complejo. Sí, sí. Y hay gente que no lo van a entender. No, es que hay gente que a veces me dice, tú no lo dejas hablar. Oye una cosa, ven, vamos por partes. En Josué capítulo 6, te voy a hablar de esto y voy a volver a retomar el tema. Ok. Para que vayamos por partes y la gente entienda, porque hay cristianos que están bajo los efectos de una maldición. Bueno, ¿Por qué? Porque ellos violentan los principios divinos. Y dice aquí, oye como dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente su puerta. ¿Quién declaró esa maldición? Josué. ¿A quién le cayó? Espérate, porque eso se cumplió. ¿Quién tenía autoridad para hacer eso? Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, ni tú ni yo estamos llamados a maldecir a nadie. no. Porque de acuerdo a la autoridad delegada que tú tengas, cuando tú hablas, tú no viste que Pablo le mandó una palabra a un tipo y lo dejó ciego, a un mago, lo dejó ciego. Entonces, E igualmente Eliseo. en Primera de Reyes, espérate, atiende esto, que yo te dije que este tema es profundo, esto no es cualquier tema, esto es un tema profundo porque hay cristianos que están bajo esos efectos y dicen que es lo que está pasando, que tú hiciste para que eso se active. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34. Oye como dice, el cumplimiento, yo te estoy buscando el cumplimiento de esa maldición que dijo Josué. Bueno, Américo, este es un tema bien profundo. Míralo aquí. Aquí. Muy profundo. Aquí estamos aprendiendo. Josué dice que el que reedificara los muros de Jericó, los cimientos iban a caer sobre el primogénito y la puerta sobre su hijo menor. Y dice aquí, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Seú, su hijo menor, puso su puerta. Le cayó arriba la maldición, porque es que Dios le dijo, el que reedifique eso, óyeme bien, va a caerle esto arriba. ¿Te ves el cumplimiento? Es un hombre declarando una palabra de maldición sobre gente que iban a reedificar esos muros de nuevo. Hay una ley Hay leyes. que si se la viola, Yo te estoy hablando. entonces hay una parte de que hay una maldición que viene por una ley, pero hay una maldición que viene por un ataque. Por un ataque. Por un ataque. Pero viene por un ataque, pero también gente que están violando los estatutos divinos. Ay, amén. Entonces, mira, hay una ley que se llama la ley de los Sheidim, que son fuerzas espirituales que operan, demonios. Que la gente desconoce eso. ¿Dónde habitan los demonios? Las huestes de maldad y los principales, en las regiones celestes. Porque no es que están en el banco, en el VHD sentados. Es en los aires que están, brother. Y la gente cree como que es un relajo. Oye, ellos no tienen principio de identidad y conocen y saben. Y viven organizados. Ah, pero ven acá, mi hermano.
un principado tiene a su pie legiones. ¿Qué tenía Gadareno arriba? Más de legiones. Una legión, y una legión está constituida de 3.000 a 5.000 soldados. Imagínate 3.000 demonios en la vida de un hombre. Américo, se está jugando mucho con las cosas espirituales y no estamos entendiendo los principios de identidad y no estamos conociendo cómo está operando el enemigo. Por eso es que la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones, cómo opera el enemigo. Claro. Y entonces el problema es que una de las cosas que nosotros abrimos con nuestras acciones son puertas y ilegalidades. Y el Señor lo dice en su palabra. Si tú guardas mis mandamientos, mis estatutos que yo te prescribo hoy, le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 28, Sí. te voy a bendecir. Pero si es lo contrario, la maldición está sobre ti. ¿Quién dijo eso? Dios. Pues entonces, tú ves que Dios es una fuente. Ay, Dios mío. Américo. Y la gente lo desconoce. No estamos diciendo de que Dios es malo, Dios es justo. Pero Porque está la ley. pero es que está su palabra ahí, yo la quiero violentar. Ay, Américo. Entonces, hay una ley que se llama la ley del capará, de acuerdo a la ofensa. Del capará. Sí, está aquí, mírala aquí. Eso no es invento. Reparación de una falta. Cometiste una falta, hay que reparar eso. Explica eso, Américo. Ok, pero vamos por partes. Sí, sí. Las maldiciones vienen por dos áreas. Para que tú me dejes soltarme un poquito. Porque la gente está esperando este tema y hay gente que está en malos efectos, que la cosa está ahí en la puerta y se le desvanece. ¿Qué fuerza oculta está operando? ¿Cómo se llama? Porque son 6 que vamos a mencionar. Sí. Esto todavía a esto le falta como 3 tiempos. Yo creo que vamos a tener que hacer varias partes. No, pero vámonos, porque tú no vas a trabajar esta hora, ni yo tampoco. Es a predicar, es hablar de esto. Vamos a suponer una cosa. El ser humano tiene piel, esa piel se rompe, usted no se cura, se infecta, llegan las bacterias y usted se enfermó. Ahora bien, hay una área del ser humano que es la inversión que Dios hizo sobre el ser humano para que tenga una dirección, contacto con el divino, con el grande. Se llama el espíritu. Satanás no puede tocar esa parte, a menos que tú no se lo permitas. A menos que tú no le abras la puerta y él entre a tu lugar santísimo. Porque, óyeme bien, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, ¿cuándo se contamina el espíritu? Cuando entra bajo los efectos de una maldición, cuando yo rompí la cobertura que Dios me puso. Y la gente no lo entiende. El tema es bien delicado. Ahora yo rompo la cobertura, entra el tipo a mi espíritu, que es el lugar sagrado de Dios, que no lo puede tocar el diablo a menos que tú no se lo permitas. A diferencia, porque son 2 áreas que atacan. Primero, ¿Cuál es la primera? el espíritu, y la segunda es la mente. Pero vamos por partes. Bien. Bueno, Américo. Entonces, ¿con qué tú adoras a Dios? En el espíritu. Ah, en el espíritu, no es con el alma. No, porque en el alma están las emociones. Tú adoras en el espíritu. Cuando tú le permites que él entre, ¿qué tú crees que puede suceder? Al Señor. No, el Señor no. El enemigo, tú rompiste. Bueno, hay Tú rompiste la cobertura Y y él entra. Fíjate una cosa, hay gente que oran por ellos, caen poseídos, vuelven otra vez, caen poseídos, y vuelven otra vez, caen poseídos. ¿Qué es lo que está pasando? hay una legalidad. Ah, pero tú recuérdate bien que cuando sale uno, viene con 7 más, y esos 7 más hace que el estado tuyo vuelva a ser peor que el anterior. Eso es juego. Eso no es juego. Eso es grande liga, porque es que los espíritus conocen. Dice, pero es que este es de los otros. Ay, Américo. Ahora bien, entramos en el espíritu. Ahora vámonos a la mente. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:2? Renovado en el espíritu de vuestra mente. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Por eso Pablo ataca tanto. Y cuando tú te vas al libro de Efesios, el capítulo 6, que tú te colocas las armaduras de Dios, te habla de qué? De un yelmo de salvación. ¿A qué se está refiriendo? No es un casco de un guerrero, ni de un guardia, ni nada. Te está hablando de un sumo sacerdote
¿Qué representa el yelmo de la salvación? Si tu mente está en pecado, ¿qué va a pasar? Van a entrar Pues demonios. entonces, está cogido. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Santidad. Si no hay renovación, porque la mente no es igual que el espíritu. La mente es una cosa y el espíritu fue creado por Dios. Aquí hay cátedra hoy. No, pero es que, mi hermano, el evangelio es lo mejor que hay en el mundo. Pero en el evangelio hay que traer una renovación mental. Todo el tiempo. Porque ahí viene mira, qué bueno que haya traído esto. La Biblia dice inclusive en el libro de los Salmos capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de carnecedores asentado, sino Sí. que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, el cristiano como sí tiene que estar enfocado en la ley de Dios para que su mente, como tú lo dijiste, el yelmo de la salvación, el enemigo no opere en la mente. Porque ¿qué hace el enemigo? Manda su dardo a la persona mentalmente, la persona ya empieza a recibir esos dardos, entonces queda influenciado por el enemigo entra y le abrimos una puerta. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces está desenfocada de los principios de Dios. Américo, Dice Romano, bien, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Hachén, agradable y perfecta. Si tú no tienes una mente renovada, mira lo que dice el Salmo 119, versículos 92 y 93. Búscalo para que tú veas lo que dice. Salmo 119, en el verso 92, 93. 92 y 93. Sí. Hermano, esto está poderoso y yo creo que esto es un estudio para que uno camine conforme a la voluntad de Dios, porque vienen ataques a nuestra vida. 92 y 93 dice lo siguiente: si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Aguántate ahí. Si tu ley no fuera mi delicia, si en tu mente no hay delicia por las cosas de Dios, no te dice deleítate. Sí. Si tú entiendes que el evangelio no es un deleite, ¿a qué va la iglesia? Ay. Si tú entiendes que leer la Biblia no es un deleite, no la lea, porque no es un deleite. Y el salmista está diciendo, si tu ley no fuera mi deleite, en mi aflicción, ¿por qué? Porque estaba pensando, era la mente. Cuando tú te conectas, por eso te dije, el espíritu es la inversión que Dios puso en el ser humano. Lo más grande que puede tener un hombre es el espíritu. Ay, Jehová. Ahora, cuando el espíritu es contaminado o está en posesión, bajo los efectos de una maldición, ¿cómo opera esa persona? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su manera de ser? Vive una vida como el Señor lo dijo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. En el Salmo, quiero leer esto. Léalo. Porque va acorde con lo que tú estás diciendo, que es en el Salmo 107, en el verso 19 y el 18. Pero voy a leer en el verso 19 y el 20, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Esta gente estaban en ruina, estaban en aflicción. Sí. Ahora, cuando Dios envía la palabra, lo sana. Ahí viene cuando esa parte de negativa, esa parte de maldición, llega la palabra de Dios y limpia. Ahora, tú dijiste la ley. Yo tengo que entonces empezar a meditar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Porque el verso 92, léelo de nuevo, y el verso 93, para que tú veas cómo que dice. Sí, el verso 92 y 93 dice lo siguiente. En el 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, En mi aflicción, ya en mi aflicción hubiera perecido. pero el cuerpo se aflige porque la mente está turbada. Dios mío, amigo. Todo tu ser se apaga porque la mente está ocupada. Por Y eso, hay gente que tú lo ves en la iglesia, están sentados, pero no están escuchando el culto. Están conectados en el problema. Están conectados en otra cosa porque su mente está ocupada. ahí opera otro poder Otro poder oculto el poder que lo oculto. trastorna. que trastorna. Todavía no hemos hablado de las 6 maldiciones. No. Estamos haciendo una introducción para que la gente entienda algo. Si tu mente no es renovada, primero el ataque viene al espíritu, segundo viene a la mente. Son dos áreas que primero atacan. Dependiendo de la capacidad, la autoridad delegada que tenga el que va a enviar la maldición para destruirte, para que tú no alcances el objetivo. Ese es el trabajo, desviarte a un rumbo contrario.
Mira, Américo, y eso es tan poderoso y tan cierto que la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 26, verso 13, que bienaventurado el varón, no es bienaventurado, hablando acerca de la paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Exacto. Está hablando que el hombre de Dios tiene que perseverar en la ley de Dios. Sí. Y cuando tú perseveras en la ley de Dios, entonces tú vas a tener paz. Porque hay también una deficiencia de paz. Hay muchos ataques, las personas inclusive se están enfocando, me están atacando. Sí. Pero puede ser que haya una puerta abierta, ¿verdad, Américo? Totalmente. Y es la mente. ¿Dónde se abre la puerta? En la mente. La mente. Y también habla del espíritu. Y habla del espíritu. Claro, tú eres que le da permiso al enemigo. Ahora, Américo, dijiste algo. Dios es el primero. Las maldiciones lo producen tres. Dios, el hombre, ¿y cuál es el tercero? El diablo. El diablo. Satanás. Sí, señor. Pero eso viene cuando tú le permites. Tú lo permites. Porque si tú rompes la cobertura que Dios te puso, ¿qué tú crees que puede pasar? Satanás pidió permiso para atacar. Para atacar. Le dijo, quítale el cerco que tiene él y su familia, porque tu familia tiene un cerco. América. Producto de tu relación con Dios. Wow, hermano, esto está bueno. Oíste, producto de esa relación que tú tienes con el Eterno, con el Poderoso, tu familia tiene una cobertura. América. Tú no ves que hay casas que tú entras y tú sientes algo negativo de una vez. Porque hay un problema serio. Y profieren mucha maldición, maldicen a los hijos. Maldicen hasta la comida. La maldice. Y se crea como un egreco en el ambiente. Ok, entonces mira una cosa. Si nos vamos al libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies, el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Ponte el caco. Wow, amigo. ¿Tú sabes cuál es el caco? Santidad. Santidad. Sin santidad nadie. Porque la mente está, inclusive este gigante Goliat maldijo a David. Sí. Pero David contrarrestó esa maldición. Y hay mucha gente que declaró una palabra dura. Declaró una palabra para perturbar. Sí. Porque el enemigo inclusive declara palabras para perturbarte. Muchas veces. Y hay gente que se dejan perturbar y le dan legalidad a que espíritu entre. Pero fíjate cuál fue la expresión de David cuando vino el ataque. ¿Qué dijo David? Jehová hoy te entregará en mi mano. Jehová te entregará en mi mano. Es decir, ¿y quién es este incircunciso que se ha levantado contra los escuadrones de Dios? No conmigo. Pero el Dios que me libró a mí de los leones y de los osos me va a librar de este incircunciso y te voy a cortar la cabeza, le digo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes una confianza, una relación íntima con Dios, tú no tienes miedo a un ataque. Dios mío. Tú no puedes tener miedo a un ataque. ¿Por qué? Porque al que tú le sirves tiene poder. Al que tú clamas tiene autoridad sobre el mundo entero, varón. Américo, hay una unción poderosa. La gloria de Dios. Pero óyeme una cosa. Si tú no tienes esa confianza absoluta en Dios, los demonios te comen vivo, con yuca. Por eso es que el enemigo no quiere que tú reconozcas o entiendas el poder que hay en ti de parte de Dios. Claro. Porque entonces lo opera. Es decir, nosotros somos los primeros que le damos la legalidad a él. Totalmente. Para que entonces tú abres puertas y tú quieres. Porque es que eso está bíblico. Dice que Juan le dijo a Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, le deseó. Y te deseo salud también. Salud. Sí. Pero el hombre, oye, como dice, así como prospera tu alma. Es decir, que nosotros tenemos que ir prosperando, pero en el ámbito espiritual. Tú puedes prosperar económicamente y tu alma no ha prosperado. Porque tu alma está bajo maldición. Ay, es decir, tú crees que el hecho de tú tener es que tú estás bendecido. No, la verdadera bendición es cuando tú dentro eres prosperado, hay paz en tu corazón y hay una vida plena. Y entonces esa misma cosa
atraen las cosas buenas de parte de Dios. Amén. Ahora, Américo, hablaste de ese tema. Ahora vamos a tratar la primera maldición. Porque son 6 maldiciones. Son 6 maldiciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos de cada una de ellas? ¿Cuáles son los efectos? Vamos a ver por partes, porque son 6, cada una tiene efectos diferentes. No tienen el mismo efecto. Ok. Entonces yo te voy a... Mira, porque esto hay que leerlo. Esto hay que escudriñarlo bien. Mira una cosa. La primera maldición se llama Ahor. Ahor. Y dice aquí, este es el nombre de un tipo de maldición que opera en el mundo espiritual. Ahor es una fuerza poderosa que causa algo sea privado del don de ver la verdad. Está relacionado con la incapacidad de comprender un documento. No percibir la bendición, dejar pasar las oportunidades, te pasan las oportunidades y tú ni cuenta te das. Ahora trabaja en la mente. Pero clarinete de vara. ¡Wow! Las personas tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, no perciben cuando esto sucede en la vida de un creyente. Debemos sospechar que está bajo los efectos de Ahor, tanto así es responsable por sí mismo. Cada cual es responsable de lo que haga. ¿Tú sabes por qué? Yo te dije una palabra ayer, el lunes, y tú no me entendiste. Una acción tuya activa un sensor espiritual porque hay leyes espirituales que están constantemente trabajando. Yo te la leí. Cuando tú haces algo, tiene que haber una ley de causa y efecto que se activa. Eso está constante trabajando en el mundo espiritual. Para que tú lo sepas. Entonces hay gente que no te van a entender la Biblia nunca. ¿Por qué? Porque no pueden entender esos documentos. Hay un Ahor ahí, espíritu. Hay un espíritu que opera. Que se llama Ahor. Ahor. ¿Qué es lo que te ciega el entendimiento? Yo lo sé, claro. Hay gente que dice, no, chacho, mira, no entienden absolutamente nada. Y por más que tú le expliques, no, porque ahí hay un... Mira lo que pasó en el libro romano, en el capítulo 1. ¿Qué hicieron ellos? Adoraron más la creación que al Creador. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Que lo entregó a qué? A pasiones vergonzosas. Se descontrolaron todo. Un etcétera se volvieron. Entonces, esta es la primera. Esto tiene unos efectos terribles sobre una persona. Y hay cristianos que dicen, yo nunca puedo entender la Biblia. Yo no la entiendo. Y se salen, se van. Pero ¿qué está operando en la vida de ellos? ¿Por qué está pasando eso? ¿Y por qué pasa eso? Hoy no te hablé, no te dije que el espíritu y la mente están cogidas. Porque ellos le abrieron puerta a eso. Pero Dios no es relajo. La gente cree que Dios es un relajo, como que Dios no existe. Ay, Jehová. Como que Dios no está ciego, que es mudo. Ahí es donde se cumple la palabra que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen corruptible. ¿Qué hicieron? Adoraron la creación más que al Creador. Ese espíritu hace que tú adores lo creado antes que el Creador. Pero el pueblo de Israel era un pueblo idólatra totalmente. Y Dios vivía entregando en la mano del enemigo. Américo. El mano del enemigo. ¿Por qué? Porque vivían en ese círculo vicioso. Pero oye, la segunda dice calal. ¿Cómo la segunda? Calal. Dice, Calal. Esta maldición hace que una persona o cosa sean privadas de lograr el propósito por el cual fueron creadas. No logran propósito. Es decir, que son salvos, pero no logran el propósito por el cual Dios los marcó aquí en la tierra. Esa fuerza poderosa, calar, hace que tú te muevas en un rumbo contrario. Es como cuando tú vas en un camino y tú de repente... Te debías, dices, no, me voy por aquí, y te fuiste de cabeza por ahí mismo. Ay, eso están operando, esos espíritus. Para mantener a la gente, esos son, lo podemos decir que son... ¿Qué hace eso? Que te priva de alcanzar el éxito al cual tú ibas. Y eso está operando en mucha gente. Que es como que dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, hay que hay una fuerza oculta que te está desviando. Pero ahí, acuérdate que hay una solución a ese problema. Pero no, todavía no te la puedo decir. Tú sabes, Américo, que eso es hasta bíblico. Te lo voy a explicar por la Biblia. Dale. En un momento llegó la mujer viuda que el profeta, que era un profeta, le dejó un problema a la viuda, sí. Una deuda. Un hombre que le iba a quitar el hijo. A los hijos vinieron los acreedores para buscarlo. Y esta mujer fue donde Eliseo le dijo, acá tengo un problema. Han venido los acreedores a buscar a mis hijos porque tu siervo, que era profeta, me ha dejado una deuda. Y aquí, entonces el profeta le dice, declárame lo que tú tienes en tu casa. Y él le dijo un poco de aceite y él le dijo, enciérrate, tú y tus hijos, busca vasijas no pocas. Y ella se tuvo que encerrar.
Es decir, hay un rompimiento. ¿Cómo? Cuando tú empiezas a buscar y encerrarte con Dios. Así mismo. Porque mira lo que tú estás diciendo. Hay gente, no, y lo que te decía, hay gente que se desvían del propósito. Claro. Sigue por ahí. Su esencia primaria de calar, ¿tú sabes qué? Es que tú disminuyas la capacidad Te sientes cansado. y pierdes la fuerza, te tumba. Te sientes muy afligido todo el tiempo. Que es parecido a una maldición que se llama el zombie. Que van al cementerio, sacan el muerto y te lo tiran. Te lo tiran por un envío. Entonces tú ves que la gente no se puede parar de la cama, tú lo ves tirado ahí, no se puede parar. Yo vi un muchacho, sí, que estaba allá en el campo. Y fue que le mandaron un zombie atrás. Y lo llevaron al médico, le hicieron análisis, lo chequearon de arriba abajo. Y yo le dije al otro muchacho que estaba allá, un haitiano, le dije, oye, él está cogido. Cuando lo llevaron a Haití, de Haití llamaron y dijeron, sí, fue que él le hizo una cosa a un sacerdote que practica vudú haitiano. Porque hay gente que rompe esa cobertura de Dios y entonces le entra todo eso. Esa porquería. No, pero eso es tan bíblico que el mismo Señor, cuando libertaba a alguien, le decía, vete y no peques más. No sea que te venga algo peor. Eso lo dice la Biblia. El mismo Señor lo decía. Cuando alguien era sanado o libertado, le decía, vete y no peques más. Es decir, los judíos tenían este conocimiento. Totalmente. Pero acuérdate bien que el cristianismo sale del judaísmo, ¿verdad? Sí, pero yo quiero intentar algo. Sin entrar en esa línea. Porque no entremos en esa línea, porque si tú entras en el mesianismo y el judaísmo, la línea es muy fina y te puede traer un trastorno mental. No es que la salvación viene viene de ahí. No es que viene de ahí. Que no se puede quitar. Es que nosotros estamos injertados en la rama. Tú lo sabes. Nosotros somos un injerto que está ahí. Entonces mira una cosa. Ya yo te hablé de calar. Y calar, en su efecto en la vida de una persona, produce esto, lo que hemos mencionado. Ahora, hay una que la gente conoce, que menciona mucho la gente, se llama Alá. Alá. Y lo reconocen como un Dios. Como un Dios. Ay. Los musulmanes, Alá. Ahora, ¿cuáles son los efectos de Alá? Cuando alguien envía esa maldición, ellos lo que dicen: esta maldición opera en los aires y es responsable de producir serios trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad. Esto hay que leerlo al paso, porque hay gente, están en la iglesia y están en depresión, están en la iglesia y están operando con un espíritu de ansiedad terrible, autolástima, pensamiento de muerte. ¿Quién opera ahí? Alá. Ay, Jehová de los ejércitos. ¿O por qué no me puede llamar un cristiano para decirme que quiere quitarse la vida? Ahí hay una operación. Si hay una fuerza oculta que le está trabajando, porque está ocupada la mente. Yo te dije que venían 2 áreas. Y esas 2 áreas, cuando tú abriste, ¡pum!, quedan cogidas. Cuando alguien envía. Te ocupa la mente, te dice que tú no eres nadie. Entre ti un sistema de autocomiseración. Te cree que tú no puedes. Está operando ese espíritu ahí, activándose. Toda esa gente que te hablan con esa autolástima. Sí. Viven bajo ese sufrimiento, ese lamento. Ahí está operando una maldición. Claro. Alá. Pero ¿y qué pasa? Que llega el pensamiento suicida. Se quieren morir. Ay, muchachos, ya yo no quiero estar vivo, yo quiero quitarme la vida. Ay, América. Los psicólogos y los psiquiatras en este país están llerecitos, que no aguantan. Wow. No están hablando que hicieron una conferencia a todos los médicos de salud mental. Pero venga acá, mi hermano, ¿cómo que? Después de la pandemia, ha quedado muchísima gente loca. Pero nada más que hicieron a Dios en la pandemia, después de la pandemia se fueron. Bueno, América. Yo predicaba 10 veces al día por la plataforma, a 10 iglesias diferentes. Américo, tú sabes que yo he notado cómo tú vives una vida para mantenerte así todo el tiempo, todo este tiempo, perseverando, y que Dios, porque Dios te ha bendecido. Y en lo espiritual, tú eres un hombre que ha caminado de verdad en una línea. ¿Cómo tú te mantienes para seguir ese ritmo? En la lectura y en la búsqueda de lectura, orando, leyendo la Biblia. Para tener tu mente ocupada. Tú quieres tener salud. Díselo a los hermanos. Calidad de vida. Calidad de vida. Comer sano, hacer ejercicio, dormir bien,
contacto con Dios directo y en vivo, todos los días 24/7, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo, no hay día, fuera. No me venga que el chaval de que todos los días son de Dios. Todos los días. Todos los días, mi hermano. Wow, Américo. Entonces ya las iglesias están que es un culto a la semana porque la gente no quiere ir. Y un culto a la semana y no van. ¿Tú sabes cuándo ellos van? Cuando el enemigo le hace un reperpero. Américo, esa es la tercera. Ahora, ¿cuál es la cuarta? Llámame al paso porque los hermanos. Oye, Bueno, pues vamos a tener que hacer. Esto es nutrición. Esto es nutrición. La cuarta es arar. ¿Qué hace arar? Oye lo que dice. Es la cuarta maldición más popular. Es una fuerza espiritual que tiene la capacidad de transformar a una persona en un ente abominable. Nadie quiere estar con esa gente. Ay, espérate. Espérate. Hay gente, oye, son tóxicas. No, espérate. ¿Qué es lo que la gente le llaman indeseable? Indeseables. Que son gente que tú estás ahí, ellos vienen y tú te vas. Son antipáticos, repulsivos. Eso es un espíritu que opera ahí. ¿Cómo se llama? Arar. Ay. Arar. Hace repulsiva, despreciada, que nadie quiere estar con ella. Nadie quiere estar con esa gente. E incluso, Tienen complejo y creen que todo el mundo está en contra de ellos. Prejuicio. Tienen un desorden en la mente. Porque la mente está cogida, brother. Yo te dije que las dos áreas del ser humano, cuando son atrapadas por un efecto de maldición, viene un desequilibrio total. Dios mío. ¿Quieres que te diga algo? Yo sí he aprendido. No, que va, mi hermano, esto es... No. Esto es una- E incluso esto me está ayudando a yo renovar cada día más mi mente, porque yo a veces hay Hoy por cosas, eso Pablo dice, renovado en el espíritu vuestra mente. y la mente se va renovando diario. Ay, mi hermano. Y ahí hay un problema. ¿Cómo un cristiano, cómo usted puede ser libre? Fácil. Es más, no, que yo tengo que orar por ministrar esta liberación. No. Renueve su mente. ¿Cómo? En la palabra. Vaya renovándola, porque el enemigo opera aquí en la mente. Y por eso que hay gente que viven con maldiciones, viven atadas y necesitan que le ministren oración, porque era lo que decía Américo. ¿Qué hacemos? Ok, te liberamos, muy bien, pero tú vuelves otra vez porque tu mente no ha sido renovada. Y eso es aquí en la mente donde se libra la gran batalla. Nuestra mente es un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y tu corazón. ¿Por qué habla del pensamiento y del corazón? Porque donde opera el enemigo. Claro. El enemigo opera. Acuérdate que la Biblia dice, el mismo Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Wow. Por eso que Pablo habla de la santificación con el yermo a nivel mental. Porque si tú no preparas la mente en Dios, el tipo va a entrar y te va a hacer un chanchullo. Américo, eso es cátedra bíblica. No, hermano, mira, con toda humildad, nosotros lo que queremos es ayudar y edificar. No es que nadie, ni queremos herir a nadie, ni queremos decir que usted está... No. Es que usted más o menos entienda que hay leyes espirituales que están operando constantemente y cuando usted les obedece a Dios, esas leyes se activan, arrancan de una vez a operar en la vida de un ser humano. Pero óyeme bien, esta cuarta maldición, que la gente tiene complejo, ataque de celo terrible, ese comportamiento, tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Porque es que esa gente son como odiosos. ¿Y qué lío es este? Eso no es normal, varón. No, porque no una es gente normal. no puede vivir todo el tiempo con raíz de amargura, con esa odiosidad y con esa... La Biblia dice que el corazón alegra el no ser roto. Es decir, Dios inclusive nos manda a vivir todo el tiempo ¿Tú gozoso. sabes por qué Pablo dice que se renueve en el espíritu de su mente? Porque la mente de Pablo era una mente de muerte, Sí, era de una ataque, mente, sí, de de matar. agresivo, violencia. Entonces, esa mente de Pablo... ¿Pero cómo tú me vas a decir a mí que Pablo, un asesino, viene y me escribe la carta del amor? El amor todo lo espera, todo lo sufre. El amor no huele a rencor. Se renovó, brother. Para tú escribir esa carta, tú tienes que estar renovado.
Wow. La fe, la esperanza y el amor, y el más grande es el amor. Oye, ¿quién dice eso? El hombre más violento que había en la Biblia. Renovó su mente. Total, cuando tú renuevas tu mente y tú te pones el yelmo de la salvación, que tú entres en ese nivel de santidad, tú dices, espera, mi comportamiento no es este. Y la gente dice, oye, pero ese hombre ha cambiado, esa mujer cambió, ¿qué pasó ahí? Oh, que entró en un nivel de santidad con el de arriba. Y ahí esos espíritus de maldición que venían ya quedan cancelados. Pero la parte de la liberación es una parte muy importante en el ser humano, en nosotros los cristianos. Esa parte tiene que ver con arrepentimiento, confesión, reconocimiento. ¿Tú sabes lo que dicen ellos? Que tú tienes, cuando tú vayas a arrepentirte, que tú tomes la decisión del arrepentimiento, que tú tomes la decisión de confesarle a Dios con honestidad que tú hiciste, que tú violaste, que tú aquello, que tú lo otro. Después, tú tienes que llevar una ofrenda de agradecimiento al Eterno. Son ellos los judíos que dicen eso. Pero que por eso que esa gente son prosperados. Pero varón, Dios bendice a esa gente, No, porque y ese además, fue el pueblo que le cogió. No, y Olvídate de además eso. ellos saben de eso, de la maldición, porque ellos reconocían, ellos conocen lo Pero que ellos es. saben lo que es eso. Porque el Señor en Deuteronomio capítulo 28 se lo dijo. Se lo comió ahí. Se lo dijo, ¿tú quieres ser bendecido? Si escuchar la voz de Jehová tu Dios. No, y el mismo... Cuando él dice, Shema Israel, escuchar, y la palabra escuchar implica una acción de obediencia. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú la sometes y tú la llevas al terreno de juego, el cielo se abre a favor tuyo. Dios mío. Y tú quieres que el cielo se abra, tú en desobediencia. Eso es tan claro porque una vez los judíos, cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, dijo, ¿y quién pecó? Porque ellos entendían que habían enfermedades Una que venían por maldición pecado. arriba, sí, sobre esa gente. Yo le digo, no, ni pecó él ni pecó la familia. Esa enfermedad para que la gloria de Dios se manifieste en él. Exacto. Es decir, los judíos tenían ese punto. Le dijo, no, ni ellos, no fue ni él ni su padre, sino para que la gloria de Dios, es decir, esa enfermedad vino para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Amén. Pero ellos sabían que habían enfermedades que venían por maldiciones. Eso es así. Y habían una causa y unos efectos, porque Dígalo, el Deuteronomio capítulo 28 yo lo dice. Y esas personas que están bajo los efectos de Aral tienen unas expresiones de mal gusto. Pero tú sabes, tú conoces los que están allá, que viven explotando, sí. Sí. Eso es un problema serio. Es un problema Ahora, serio. esa es la cuarta. La quinta, oye lo que dice la quinta. La quinta maldición más conocida es Herén. Es altamente destructiva. Su misión es aniquilar, herir de muerte, hacer caer con la cabeza hacia abajo. Herén viene de una raíz hebrea que significa caer de nariz. Es decir, aplatarse el rostro. Una persona o familia bajo los efectos de esta maldición siempre está rodeada de casos de muerte. Ay, espérate. Qué bueno que tú hayas tratado ese tema. Yo sé que hay gente aquí que me conoce, que van a ver, que son gente que saben de lo que yo voy a hablar. E incluso mi hermana Lourdes, si ve este video. Había una familia, la cual hubo un momento en que murió el papá, murió la mamá. Después eran muchos, ellos eran como 7 o 6. Empezó a morir, casi al año murió otro hermano. Luego, como a los 3 años, moría el otro. Es decir, esa familia se fue terminando poco a poco. Sí. Yo decía, algo está pasando ahí. Okay. Yo, inclusive, venía pensando en esto, como ese espíritu de muerte que venía detrás y que lo perseguía uno tras uno. Okay. Pero te voy a decir otro caso que pasó. Mi esposa es testigo. En su familia, toda la familia de ellos, sus tíos, todos, morían casi anualmente de derrames todos, de derrames cerebrales. Yo le dije a la esposa mía, vamos a ir allá a donde tu familia, Sabana Grande de Boyá, y dile, reúnamelo a todos. Vamos a hacer un culto y vamos a quebrantar esa maldición que está matando a su tío. Claro. ¿Sabe qué pasó, Américo? Oramos allá y la familia de mi esposa son testigos. Se paró esa maldición. Sus tíos dejaron de morir de derrames cerebrales. Esa muerte se detuvo ahí. Y yo miraba, ¿por qué hay familia que la muerte es como que algo que va muriendo así uno tras otro? Y sí. Mira lo que tú estás diciendo. Mira una cosa, yo conocí, no voy a decir nombre por ética, una familia, estaban prósperos.
Y fui a la casa de uno de ellos, de esa persona, y tenían en un sótano una caja de muertos con cadena y sangre amarrada. Toda la prosperidad se perdió. Todos se murieron. Todos se fueron. Se perdió la riqueza, los millones, todo se fue a pique. ¿Qué operó ahí? ¿Qué trabajó dentro de esa familia? ¿Por qué? Porque ellos abrieron puertas. Ellos rompieron lo establecido por Dios y entraron en otra dimensión espiritual diabólica. Y entró esa maldición de muerte, producto de que ellos fueron los que abrieron. Señores, es que si usted abrió puertas a nivel espiritual y a nivel mental, prepárese que va a venir el ataque por ahí de alguien. No se puede estar jugando con el mundo espiritual. Varón, recuérdate que lo espiritual está por encima de lo material. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay causas y efectos. Y efectos, claro. Lo dijiste, así como el gorrión en su vagal y la golondrina en su vuelo. Sí, pero que el gorrión y la golondrina no tienen brújula para llegar cuando es impulsado por una fuerza oculta. Así hay gente que están bajo los efectos de una fuerza oculta que lo empuja a desviarse a rumbo contrario. Me falta una maldición. No, pero es que lo que tú hoy estás desatando. Mira, yo creo que esto va a ayudar a muchas personas a que puedan entender, porque es que inclusive, Américo, a veces hay mucha gente que me llama, varón, tengo esto, me está pasando esto, y yo lo aconsejo por la palabra, le digo, deleítese en la palabra de Dios. Porque yo y mi esposa, inclusive, yo le dije una vez, nosotros tenemos un problema, Américo, y tú lo sabes, porque tú eres mi amigo, y un tiempo tú fuiste a mi casa como yo estaba viviendo. Hermano, yo vivía empeñando, yo vivía cogiendo prestado, yo no podía tener un peso en el bolsillo. Es una miseria del diablo. Y yo decía, ve acá, pero yo lograba todo, buscaba todas las cosas y yo decía, no, pero espérate. Una vez yo le dije a la esposa mía, aquí hay algo que está pasando que no está bien. Que lo estás arrastrando tú y lo estás arrastrando mi familia. ¿Tú sabes que no fuimos al origen? Hay que irse al origen. Sí, hay que irse al origen. Mi papá y mi mamá tenían un problema que vivían cogiendo prestado y todos los negocios le iban mal y vivían empeñando. Venían arrastrando con eso. Yo dije, no, esto hay que romperlo. Y se lo dije a los hijos míos, esto vamos a romper esto, porque buscando a Dios, alabando a Dios y todas las cosas. Y yo veía que mi finanza estaba en el suelo. Pero Américo diezmaba, hacía de todo. No había forma de levantar mi finanza. No te entraba. En el piso. E igualmente mi esposa. Le dije, mi hermano, mi amor, vamos a romper esto. Y nosotros empezamos a orar para romper eso. Pero ¿sabes qué yo hice, Américo? Después yo dije, se acabó el coger prestado y el empeñar. Pero yo llegué una vez que hasta el anillo de boda mío lo empeñé. Dije para darle leche a los hijos míos. Ay, qué bicho, ¿verdad? Américo, lo dejé perder. Sí. Y lo grande es que todo lo que empeñaba se perdía. No encontraba la forma de cómo yo sacarlo. Había algo ahí. Una maldición de esa que venía arrastrando. Porque el diablo no quiere que tú avances. ¿Tú sabes lo que pasa? Que hay que ser sincero con Dios. Tú tienes que ser sincero. Claro, porque Dios sabe todo. Él escudriña la mente, el corazón, lo sabe todo. El salmista lo dijo, si subo al cielo, allí tú estás. Si voy al Seol, ahí estás tú también. ¿A dónde huiré de tu espíritu? No te pueden esconder de Dios. Entonces, si usted está pasando por alguno de estos efectos, de maldiciones que hemos mencionado, sea sincero con Dios. Entre en un proceso de arrepentimiento y pídale a Dios y entréguele a Dios todas esas cosas viejas que usted cometió, violó. Señor, yo violé tus estatutos, violé tus mandamientos, violé tu palabra. Yo te pido, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Y de los pecados ocultos. Oh, claro. Entonces, mira una cosa. Esta número 6, esta sexta maldición, es terrible. Que tú acabas de mencionar porque tú mencionaste algo. Y dice aquí, se pierde la cosecha. El capital de trabajo y lo que compra barato esperando que aumente, no sube, baja más. Es como que tú echas la cosa en saco roto. Este fue todo. ¡Wow! América. ¿Cómo se llama esa maldición? Esta se llama NACAP. Las pérdidas económicas son terribles. Ahora, ¿por qué se activó esa? Porque si estamos hablando de maldiciones generacionales, tenemos que irnos a la fuente. Sí, al origen. Al origen. ¿Tú me entiendes? Porque vamos a suponer una cosa. Si tú tienes una familia
que anteriormente practicaba brujería, hechicería, santería, ocultismo, y tú inconscientemente te llevaron a un altar de eso y te bañaron o te pusieron un resguardo. Una vez yo me fui para Puerto Rico y un brujo me dio una herradura, dije, para que no me devolvieran. Me devolvió la que te fuiste. No, en avión con bici me devolvieron. Me devolvieron, yo tenía vista. Una herradura. ¿Tú sabes que hay gente que pone herradura en la puerta? Sí, dije Y ponen pan también en la entonces puerta. tú le estás abriendo. Sí, pero Y ponen una rama como de una mata de vija o algo, de cosas, en las puertas también. entonces, Tú sabes que mi mamá llegó a poner eso, una herradura y un pan. espera, sigue hablando, sigue hablando. Yo Y te voy a puso leer un algo. pan. Mira, todo eso yo lo veía. Y el problema es que todos los negocios que le iba mal. Todas las cosas en mi mamá, una mujer de Dios, que buscaba a Dios, después que, claro, que se convirtió conmigo, pero una mujer con mucho, pero tenía como eso, y yo veía, yo decía, pero aquí hay algo que no deja avanzar a la familia. Oye lo que dice la económicamente. Oye lo que dice la Biblia. Cuando entre a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenda a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque es abominación contra Dios. Hay gente que consulta a muertos. Y cuando van al cementerio a consultar a los muertos, Dios dice, eso es asqueroso, pero no lo saben, porque es una práctica que lo hacían los antepasados. Yo lo hice. Ay, Américo. ¿Entiendes? Practicaste adivinación, agorero, sortilego, hechicero, encantador, adivino, y fuiste y consultaste a los muertos. Tú estás activando un problema serio con el de arriba, porque él dice que eso es abominable, eso es asqueroso. Hay que trabajar con eso, porque mucha gente quiere que le oren para que Dios lo progrese, pero vamos a ver qué es el origen tuyo, vamos a ver. Hay que irse a la fuente. Vamos a ir a la fuente, vamos porque a la yo cabeza, no hago nada bro. con orar, con ministrarte liberación, vamos a ir a la fuente. Mira, hay gente que quiere que le hagan 20,000 cultos de liberación en su casa. Entonces, si usted tiene autoridad en su casa, yo no tengo que hacerle tanto culto a su casa, No, usted tiene autoridad. no. Y entonces usted tiene una autoridad delegada en su hogar, porque usted es el sacerdote de su casa. Hermano, venga que se me cayó un cuadro, y digo, chequeé los clavos que están flojos. Yo no voy a coger, dije, por una casa, y que se cayó un cuadro, dije que el diablo tumbó un cuadro. Eso es un disparate, tal. Américo, oye lo que te voy a decir, mira, mi hermana y yo, mi hermana decidió romper con eso, y yo también, yo dije, mi hermana, nosotros tenemos que, porque eso lo arrastramos de nuestros padres. Gracias a Dios mi papá conoció a Cristo y también fue libre de eso, en cuanto a eso, a la parte económica. Pero te voy a decir algo, qué bueno que tú hayas dicho eso. Rubén Castro una vez fue a mi casa y yo le dije, Rubén, el diablo me está atacando y siento mucha lucha. Y Rubén me dijo, oye lo que te voy a decir, si eso no es así. Me dijo así mismo, me dijo, no, eso no es así. Te paró me el dijo, coche. apaga la luz. Y apagó la luz. Me dijo, ahora préndela. Y cuando prendió, dijo, cuando llega Cristo, que es la luz, las tinieblas tienen que irse. Le dice, claro. Pero es lo que tú estás diciendo. Claro. Pero una de las cosas que está oscura es nuestra mente. No la mente. Porque cuando tú entras en la oscuridad enseñorea el espacio. Pero cuando entra la luz, ¿quién está arriba? Las tinieblas son dispersidas. Entonces, hay una cosa, hermano. Si usted no se va al origen, a la fuente, por dónde viene el problema, qué es lo que está pasando en mi vida, qué yo estoy haciendo con Dios, cuál es mi comportamiento delante del Eterno, qué yo estoy violando, qué estoy haciendo, que no lo he declarado, porque hay gente que no te declara nada. Ellos quieren que tú ores, que tú le hagas una liberación, pero se quedan con el sancocho adentro y no te hablan. ¿Entiendes? Y tú tienes que... El pecado oculto. Ay, muchacho. Pero tú no puedes confesar pecado ajeno. El que tiene que confesar el pecado es el que lo cometió. Bueno, Si tú lo encubres, ahora, si no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber liberación. pero la misma palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará. Mal que lo confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. Claro. Si tú encubres algo que está ahí, que viene de un origen, no puede ser que tú vayas a prosperar en nada. Eso es así, mi hermano. Américo, pero qué manjar. Para entrar en el tema de la liberación, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino y confesarle a Dios las cosas que se hicieron, que se cometieron,
las violaciones. Porque yo quiero restaurar de acuerdo a la ofensa que cometí. Yo quiero que Dios me restaure de acuerdo a la ofensa que yo cometí. Entonces él dice, bueno, como tú me confiesas y tú te arrepientas de verdad, porque mira lo que dice la Biblia. Te leo algo. Wow, dilo, Américo, Ya, porque de verdad Isaías, que... dice aquí, Isaías, yo tengo, miren señores, yo conocí un poco del mundo oculto. Sí, porque tú inclusive llegaste un momento... En mi casa habían altares, terrible. Mi mamá era una árabe y tenía su altar y le gustaba aprender velas. A San Martín yo lo acabé. A San Martín le robé todos los cuartos que tenía. No, porque es que lo... Oye, como dice aquí la Biblia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Cuando tú te vuelves a Dios, la misericordia se activa, pero deje el camino de impío que tú tienes. Amén. Wow. Américo, tú has traído hoy... Entonces, este tema es un tema complejo, extraordinario y la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, y seguiremos hablando de este tema más adelante. Hermano, suscríbase, comparta, dele me gusta, hable ahí en la caja de los comentarios si quiere que sigamos con esta continuación de las 6 maldiciones, su causa, efecto y su liberación. Dios te bendiga y shalom. Shalom.